Me parece que la señora fiscal de la Nación hace afirmaciones muy graves y muy temerarias. Ahora nosotros nos vamos a ir precisamente a hablar de este tema con el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado. Bienvenido, ex procurador Maldonado, a Exitosa. Gracias, señora Novoa, gusto de saludarla. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cuál es su lectura de esto que estamos viendo? Porque hemos visto que dos instituciones se han enfrentado, ¿no? La fiscal de la Nación ha salido a defender sus fueros y la Junta Nacional de Justicia también. ¿Cuál es su lectura? Mire, en primer lugar, creo que debo hacer algún comentario sobre el comunicado que la señora fiscal de la Nación ha puesto en conocimiento público. O mejor dicho, el pronunciamiento que ha emitido respecto de la investigación que le ha abierto a la Junta Nacional de Justicia. Me parece que la señora fiscal de la Nación hace afirmaciones muy graves y muy temerarias respecto de la investigación abierta por la Junta Nacional de Justicia. Las Exitosa. insinuaciones que hace, reitero, son muy delicadas. Creo que no son propias de quien ejerce la elevada responsabilidad de dirigir el Ministerio Público. Me parece que le falta prudencia, sindéresis, y creo que se coloca en una posición implícitamente de estar por encima del marco jurídico que exige de todos los funcionarios rendición de cuentas y transparencia. Ahora bien, respecto de la decisión de la Junta Nacional de Justicia, me parece que es una decisión que la Junta se ha visto obligada a realizar, porque, claro, hay una serie de hechos que parecen conjugarse, pero en realidad la investigación que se abre es por un hecho que data ya desde hace mucho tiempo, incluso que ha sido materia de investigaciones por parte de plataformas individuales de investigación que son muy serias respecto de movimientos preocupantes en el caso Cuellos Blancos del Puerto, en el cual está investigada una de sus hermanas. Entonces, yo creo que es muy delicado sacar conclusiones temerarias respecto, me refiero a la fiscal de la Nación, respecto de por qué la Junta Nacional de Justicia le abre una investigación. Ciertamente hemos aplaudido cuando la fiscal de la Nación, siguiendo la línea trazada por su predecesor, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, continuó la línea de investigación a los presuntos casos de grave corrupción en los que salía involucrado el expresidente Castillo. Y eso está muy bien. Exitosa. La torpeza de Castillo y su gobierno llevaron a poner a la fiscal de la Nación en una situación de victimización, con lo cual ella incluso recurrió ante la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana respondió correctamente ante esta situación de acoso político. Eso está muy bien, pero de ninguna manera convalida ni justifica cualquier acción que por interpósita persona se estuviera adoptando para favorecer a la hermana en un caso tan grave que no puede ser de ninguna manera no ser investigado. Muy bien, yo le quería preguntar esto. En este momento se habla de la investigación de los cuellos blancos y el movimiento de algunos fiscales. Además, usted mismo me ha dicho que es una investigación que viene desde hace ya algunos meses atrás. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora se le abre? ¿Por qué ahora se manejan estos tiempos tan rápido? Yo venía narrando algo que yo hice esa nota, trabajos supremos. Se han demorado como 2 años y se pedía destitución y de la destitución se pasó a 2 meses. Es más, el juez Arévalo tenía esa mochila y se le puso como presidente del Poder Judicial. Entonces los tiempos algunas veces no son pura coincidencia y además
está el tema de que se le ha abierto una investigación a Dina Boluarte y al premier Otárola. Entonces, ya hemos visto cómo se manejan las cosas con Pedro Castillo y cómo se manejaron. Entonces, se puede sospechar también, ¿no? Exitosa. Mire, es legítima toda, sobre todo desde los medios de prensa El y desde las periodismo. plataformas de investigación independientes, el periodismo independiente, es legítimo y es más, es necesario, muy necesario, ejercer una función supervisora y fiscalizadora. Finalmente, mire usted, en la historia de la lucha contra el abuso del poder en el Perú, ha sido el periodismo de investigación, han sido las plataformas independientes los que han permitido desentrañar graves tramas de corrupción, de abuso de poder, de violaciones de derechos humanos. De tal manera que eso me parece incuestionable. Ahora bien, yo creo que en esa lid es necesario ser lo más objetivos posibles. Yo también he advertido en la Junta Nacional de Justicia algunas situaciones preocupantes en el sentido de que reproducen esquemas del órgano predecesor, el Consejo Nacional de la Magistratura. Corrupto hasta las entrañas. Disculpe. El Consejo Nacional de la Magistratura corrupto hasta las entrañas. Por supuesto. Exactamente. Y mire, y es lo que ocurre lamentablemente en el país en varios ámbitos, ¿no? Parece ser difícil que podamos sacar lecciones de los casos. Entonces, cuando la Junta Nacional de Justicia absuelve a ciertos miembros de la Corte Suprema porque nombraron a sus parientes, esposos, hermanos, qué sé yo, en el Jurado Nacional de Elecciones. Exitosa. Creo que repite patrones de un falso corporativismo. O sea, al final, si ese es el camino que va a adoptar la Junta Nacional de Justicia, va a llevar a suposiciones o a sospechas como las que usted formula. Por eso, qué importante es sacar lecciones, ¿no?, del pasado. Y en el caso de la Junta Nacional de Justicia es muy importante no repetir patrones graves de corrupción y abuso de poder del Consejo Nacional de la Magistratura. No todas las gestiones del Consejo estuvieron envueltas, por supuesto, en esos escándalos, pero en particular hay una que se llevó el premio. Entonces, yo creo que ahí hay que tratar de ser un poquito ponderados, ecuánimes, objetivos, ¿no? Yo creo que ese es el desafío. En el caso de la denuncia o de la investigación, perdón, que abre la Junta Nacional de Justicia contra la Fiscal de la Nación, de la que estamos hablando, creo yo que en lo personal tengo la lectura de que la Junta se vio obligada a hacerla, porque hay una presión social. O sea, lo que muchas personas y plataformas críticas de investigación están diciendo, momentito, está muy bien que la señora Fiscal de la Nación haga investigaciones contra Castillo, cree una fiscalía contra la corrupción del poder, pero eso no le da patente de corso para proteger a su hermana. Y hacerlo, claro, no de manera burda, que no lo está haciendo, se está haciendo a través de decisiones de fiscales de inferior jerarquía, y esas cosas no ocurren al azar. Esas cosas no ocurren al azar. Quienes estamos en el foro sabemos perfectamente eso. Muy bien, y entonces, ¿por qué, si el tema es tan complejo, tan engorroso, que todo apunta a ella, por qué el mismo Poder Judicial la nombra como jefa de la OCMA y ella, que es el organismo que Exitosa. que ve el tema disciplinario, ¿no? Si se portan bien o mal los jueces, entonces, y ella misma declina. No es que la votan, no es que, no, sino para evitar el escándalo declina. La nombran como jefa de la OCMA, a la hermana de la fiscal de la Nación. ¿Por qué pasan estas cosas? Sí. Bueno, fíjese, la pregunta hay que hacérsela a quienes tienen la responsabilidad y el liderazgo en el Poder Judicial. Pero Arévalo, que es el del hermanito.
El del hermanito en el Jurado Yo Nacional creo de que está... Elecciones y que también va a correr la misma suerte que Elvia Barrios porque ya es un precedente. Exacto, mire, ese es el tema de fondo, señora Novoa, que las instituciones no aprenden. Entonces, ya hubo una ocasión en que el Poder Judicial estuvo capturado por una dictadura. Salimos de esa situación y entramos al caso de los cuellos blancos del puerto, que es otra forma de captura, nada menos que del sistema penal de justicia por organizaciones criminales nada menos vinculadas al narcotráfico. Entonces, si no hay una operación interna de limpieza y se abre las puertas y ventanas del Poder Judicial a la transparencia de la investigación objetiva y imparcial, vamos a estar repitiendo los mismos problemas del pasado. Pero mire, esas conductas finalmente terminan mal. Recordará usted que la fiscal de la Nación al servicio de la dictadura terminó presa. Y los jueces que estuvieron al servicio de la dictadura terminaron presos. Y la contralora o el contralor de esa época de la dictadura terminó preso. O sea que eso termina mal, tarde o temprano. Pero la gente no aprende y sigue en esos patrones. Ajá, pero hay que tomar en cuenta, yo cuando empecé el programa, es que ella es una funcionaria pública, la fiscal de la Nación, se le tiene que investigar, nadie está por encima de la ley, pero también hay que tomar en cuenta de que la Junta Nacional de Justicia está integrada por personas que tienen una larga carrera, que de repente los tentáculos de los cuellos blancos llegan hasta ellos, de repente quieren esconder algo, de repente el tema Boluarte, todo se tiene que investigar. Mire, respecto de la denuncia de la señora Boluarte por genocidio, esa denuncia, está destinada al fracaso. O sea, hay formas de dar la apariencia que se están cumpliendo con las funciones. Pero si yo, fiscal, denuncio a la presidenta por genocidio, eso simplemente carece de contenido jurídico alguno. Eso va a fracasar. En vez de denunciarla por lo que corresponde, o sea, hacer una denuncia por las vulneraciones a los bienes jurídicos protegidos en el cuerpo, en el Código Penal. Pero no se puede ir dando forma, doctor, no se puede ir dando forma a esa denuncia en el tiempo, con los indicios, pero ya está denunciada. Además, la presidenta ya está dando indicios de que no quiere hablar, que no quiere conectarse, y ya todo eso es un peso político, ¿no? Sin duda, acierta usted en su valoración, pero cuando uno empieza como Ministerio Público, mire, acá el órgano técnico, quien conoce el tema de cómo se ejercita la acción penal, los expertos, los profesionales, son los fiscales. Y si un fiscal empieza una denuncia de esta naturaleza poniendo la etiqueta de genocidio, mire, o este señor quiere hacer creer que está cumpliendo con su trabajo o está gobernado por una profunda ignorancia. Y lo segundo no es, con toda claridad. Entonces yo debo sospechar de quien hace una denuncia frívola que no va a ir a ningún lado, pero que da la apariencia de que está cumpliendo con su trabajo. Entonces ahí hay temas que el Ministerio Público tiene que resolver. Por supuesto, respecto de la actitud de la presidenta, yo concuerdo plenamente con usted y lo he criticado públicamente. Es decir, el acceso al Zoom para brindar su versión de los hechos es incorrecto. Es incorrecto porque el Zoom funcionó en un contexto de pandemia y se necesita que sea limitado su ejercicio lo más posible porque es un obstáculo a la posibilidad de acceder a la verdad. Por supuesto que hay una actitud reticente y que nos debe llamar a la sorpresa y a la indignación, y eso es correcto. Pero reitero, acá no hay doble estándares, señora Novoa. La fiscal de la Nación no puede exigir para afuera estándares que no cumple dentro. Eso es así de simple. Muy bien, ha estado con nosotros y muchísimas gracias, Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción.